Noticentro 1, CMI. Mayoría del Senado en contra de reforma tributaria. Rechazo unánime de Cambio Radical, del Partido Liberal y de todos los sectores de oposición. Expresidente Uribe pide al gobierno buscar consenso político para salvar la reforma. Gobierno lanza toda su artillería para evitar hundimiento. Director de Cambio Radical dice en Preguntas Yamid que la reforma es un suicidio. Duro debate esta noche contra la canciller en la Cámara. Contraloría embarga a firma diseñadora de Hidroituango. Chocan Colombia y Rusia en Naciones Unidas sobre la paz del país. Feroz ataque de vicepresidenta de Venezuela al presidente Duque. Suben contagios y siguen más de 400 fallecimientos por COVID en el país. UCIs a punto de coparse en varias capitales. Transporte terrestre y aéreo enfrentan grave crisis por la pandemia. Pfizer anuncia que no venderá vacunas a empresas privadas. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. El proyecto de reforma tributaria que presentó el gobierno a consideración del Congreso pasa por un momento crítico. En el Parlamento crece el rechazo a la iniciativa. Si la votación del proyecto se realizara esta noche, los partidos Cambio Radical, Liberal y los de la oposición tendrían mayoría para hundirlo. Injusta, alcabalera, dañina, innecesaria, desequilibrada, son algunos de los calificativos que la mayoría de los partidos políticos le han dado a la reforma tributaria presentada por el gobierno nacional y que la tienen en cuidados intensivos. Reforma además que al juzgar por los anuncios políticos estaría prácticamente hundida. Si llegase a pasar, por ejemplo, en comisiones económicas de Senado y Cámara, sería sepultada en la plenaria del Senado contundentemente. Las cuentas en contra del proyecto hablan de 55 votos a la fecha, 16 senadores de Cambio Radical, 14 más del Partido Liberal, 9 senadores de la Alianza Verde, 5 senadores del Partido Comunes, 4 más del Polo Democrático, 3 senadores de la Colombia Humana, incluido Gustavo Petro, 1 del nuevo Partido Dignidad, 1 indígena del Maíz, 2 independientes, Roy Barreras y Armando Benedetti. Y eso sin tener en cuenta el no condicionado del partido de la U, que tiene 12 senadores y que si al final vota también en contra definitivamente, la suma llegaría a 67 de 107 senadores. El gobierno, por el momento, se quedaría solo con el apoyo del Centro Democrático, el Partido Conservador, también condicionado su apoyo, Colombia Justa y Libres y el MIRA. Y es que diversos partidos políticos expresaron sus reparos a la reforma tributaria y presentaron diversas alternativas para que el gobierno pueda obtener recursos y sanear las finanzas públicas. La principal razón que esgrimen los partidos para oponerse al articulado de la reforma tributaria es que empobrecería aún más a los más necesitados y a la clase media del país. Así como está presentada la reforma con ese gravamen a los pensionados, a la clase media, al IVA, a los servicios públicos, a los asalariados, con todo el gravamen que se le está generando a los insumos para el huevo, el pollo, la carne, no votaría la reforma tributaria. Jamás aceptaremos impuestos a las pensiones, como tampoco que trabajadores de sus salarios paguen renta, así como también el impuesto perverso para el estrato 4, 5 y 6 en las tarifas de servicios públicos es inaceptable. Todas esas cosas que profundizan las inequidades en lugar de corregirlas. Por ejemplo, lo que están haciendo con el IVA puede llevar a que se nos suba a todos el precio de la canasta familiar. Pero los partidos también hacen propuestas para que el gobierno cuadre caja. Esta es una mala reforma tributaria porque golpea el consumo, ataca la generación de empleo y evita la reactivación económica del país. Si el gobierno necesita recursos, escucha a la ANDI, aplace la vigencia de la reforma tributaria del 2008 con todos los regalos que le dio a los megarricos y ahí consigue una buena plata. Lo primero es echarle mano a la venta de los activos improductivos por parte del Estado. Muy oportuna la subasta que se abre el próximo 29 de junio para liquidar más de 5.204 bienes expropiados. Eso puede representar un recaudo de 2.5 billones de pesos. Mañana, el Partido Conservador realiza junta de congresistas para definir qué apoya y qué no apoya de la reforma. Pues en vista del mayoritario rechazo al proyecto de reforma tributaria, el expresidente Álvaro Uribe ha pedido que se busque un acuerdo urgente para salvar el proyecto.
El malestar del expresidente Uribe, jefe del Centro Democrático, partido que tiene 19 senadores y 35 representantes, es evidente. Por medio de su cuenta de Twitter se queja por la falta de consenso para que el gobierno hubiera logrado un texto acordado sobre la reforma tributaria. Se insistió mucho en presentar la reforma previamente consensuada con las mayorías del Congreso. Es urgente un acuerdo de modificación de textos que se exprese en la ponencia. Por favor, la mayor atención de la pobreza y la necesidad de ahorro burocrático no dan tiempo. El pronunciamiento del exmandatario se da tras el mayoritario rechazo a la reforma, expresado por la mayoría de partidos políticos como el Liberal, Cambio Radical, la Alianza Verde, el Polo Democrático, Comunes, la Lista de la Decencia y hasta la U. Y al aceptar que no tiene las mayorías para aprobar la reforma tributaria, el Gobierno Nacional buscará concretar un consenso con todas las fuerzas políticas, incluidos los partidos Liberal y Cambio Radical. Así lo anunció el ministro del Interior, Daniel Palacios. Consciente de que hoy no tiene mayorías para pasar la reforma tributaria, el Gobierno Nacional está buscando reuniones con los jefes partidistas para lograr un acuerdo que permita salvar el proyecto. Estaremos en un diálogo permanente con los presidentes de los diferentes partidos, con el presidente Uribe del Centro Democrático, con el presidente Gaviria del Partido Liberal, con el doctor Germán Vargas Lleras del Partido Cambio Radical, con la doctora Dilian Francisco Toro del Partido de la U, con el doctor Omar Yepes del Partido Conservador, con nuestros amigos de Colombia Justa y Libres y del Partido MIDA y el resto de bancadas del Congreso. Dijo el ministro que el gobierno no retirará el proyecto de reforma tributaria, pero que está abierto al debate. Que la patria requiere, pero que además llama de la unión de los colombianos y entender que con un pequeño aporte y con un sacrificio de todos podemos atender a los colombianos más vulnerables y lograr la estabilización de las finanzas públicas para garantizar la reactivación de la economía. En la búsqueda de ese consenso, desde hoy mismo el Gobierno Nacional comenzó a llamar a los jefes de los partidos políticos. Pero por su parte, el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, defiende de nuevo el proyecto de reforma tributaria y señala que este será clave para la financiación de los programas sociales. En el conversatorio convocado por Valora Analytic, el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, defendió la reforma tributaria radicada en el Congreso al señalar que será fundamental para la financiación de los programas sociales. El funcionario sostuvo que el gobierno seguirá adelante con su propuesta y estará abierto a las críticas, pero sobre todo a propuestas. Habrán opiniones contrarias, los partidos expresarán sus puntos de vista, pero ese es el ejercicio democrático. Ya la radicamos, estamos esperando que se terminen de nombrar los ponentes, creemos que podemos llegar a unos consensos y poder sobre todo explicar la necesidad de la reforma. Además, garantizará los recursos suficientes para los programas sociales. Por su parte, el viceministro técnico del Ministerio de Hacienda, Juan Pablo Zárate, que participó en el debate de la Comisión Cuarta del Senado, sostuvo que la propuesta del gobierno es equilibrada. Es una propuesta progresiva, es una propuesta que le da a través de los subsidios, las transferencias monetarias, recursos a los más pobres. La DIAN defendió la propuesta de eliminar la categoría de los exentos al señalar que esos recursos irán directamente a las familias más vulnerables. ¿Por qué yo no le puedo girar el cheque hoy al de papa? ¿Por qué yo no le puedo girar el cheque hoy al de los pepinos, al del cilantro, el de la fruta, pero sí tengo que girarle a muy pocos el cheque? Nos gustaría, como les digo, de manera girarle el cheque a los menos favorecidos. El Congreso definirá a los ponentes del proyecto en próximos días. Los gremios de la producción pidieron por su parte al gobierno una revisión al proyecto de reforma tributaria para minimizar el impacto económico sobre la población. Este miércoles se dieron cita a los gremios de la producción para analizar los apartes de la reforma tributaria que radicó el gobierno al Congreso de la República. Si bien es cierto, el Consejo Gremial reconoció la importancia de buscar ingresos para tapar el hueco fiscal generado por la pandemia, son varios aspectos que inquietan al sector privado. El encuentro privado tuvo la asistencia del viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño. Según conoció Noticentro 1 CMI, los gremios manifestaron que para sacar adelante la reforma es necesario redimensionar el monto de 23 billones de pesos que plantea el gobierno. Las cuentas hablan de 15 billones de pesos. Asimismo, pidieron revisar varios temas de fondo, como lo son el IVA, y analizar las fuentes alternativas de ingresos para minimizar el impacto sobre la población colombiana. Y la presidenta de ACOPI, Rosemary Quintero, sostuvo que el proyecto de reforma tributaria afectará la capacidad de ahorro de los hogares colombianos.
En un extenso comunicado, la gremiación hace una serie de propuestas y alternativas al gobierno para que el impacto de la reforma tributaria no afecte el consumo de los hogares y la capacidad financiera de las empresas. Prácticamente es la clase media, una clase media que significa mucho en el tejido empresarial y en el consumo. Allí estaríamos realmente limitando y desincentivando el consumo y la capacidad de ahorro. Entre las propuestas de ACOPI están limitar el tiempo de los programas sociales y mejorar el desarrollo de capacitaciones para otorgar trabajos formales a los más vulnerables, el no IVA a los servicios públicos y gravar las pensiones por encima de los 14 millones de pesos. Se insiste en un plan de austeridad. Reducción del gasto de funcionamiento. No está claro, se trata de todos poner, todos sacrificarnos y allí no hay claridad de la disminución del gasto de funcionamiento que hoy tiene el gobierno. También se plantea revivir la discusión de los impuestos a las bebidas azucaradas, la sobretasa al sector financiero y ampliar el programa del subsidio a la nómina. En la plenaria de la Cámara se realizó un duro debate contra la canciller Claudia Blum. Los partidos de oposición calificaron de incapacidad diplomática el trabajo de esta cartera. En medio del debate le pidieron a la funcionaria que por respeto al legislativo no leyera durante su intervención. Durante un debate de control político en la plenaria de la Cámara, los parlamentarios de la oposición criticaron el nombramiento de amigos del gobierno en las embajadas, el fracaso del cerco diplomático contra Venezuela y la intervención de Colombia en favor de la campaña de Donald Trump, que habría generado un distanciamiento con el actual gobierno de Joe Biden. La canciller Claudia Blum se defendió de los señalamientos. Quiero ratificarles que la relación de Colombia con Estados Unidos sigue siendo fluida, estratégica y sólida. En medio del debate, el representante Juan Carlos Lozada le pidió a la canciller que dejara de leer. Reto a que volteen la cámara de la canciller a ver si no está leyendo de un teleprompter. Los reto. Desde el partido de gobierno también criticaron esta actitud. Le pido al gobierno nacional que no vuelva a presentarse leyendo. Eso es inaudito, irrespetuoso, pero además es claramente violatorio de la ley. Pese a las interpelaciones, la canciller Claudia Blum continuó con sus respuestas a las 108 preguntas. Para recuperar los 4 billones de pesos correspondientes al detrimento patrimonial por Hidroituango, la Contraloría decretó el embargo de las cuentas y propiedades de la empresa Integral S.A., responsable de los diseños de la hidroeléctrica. El embargo de las cuentas e inmuebles de la empresa de Ingeniería Integral S.A., encargada de los diseños de Hidroituango, fue decretado por la Contraloría General a efectos de comenzar a recuperar los 4 billones de pesos correspondientes al detrimento patrimonial por las fallas en el megaproyecto. Decretar el embargo y retención de los dineros depositados o que lleguen a depositarse en las cuentas bancarias de titularidad de Integral S.A., hasta por la suma de 4.230.000 millones de pesos. La Contraloría está rastreando los patrimonios de otras compañías y personas naturales que también figuran entre los responsables de lo sucedido en Hidroituango a fin de decretar más embargos. Las medidas cautelares tienen la característica de ser preventivas, ya que buscan evitar que el presunto responsable fiscal se insolvente para evitar los efectos de un posible fallo con responsabilidad fiscal. La medida fue ordenada hasta cuando finalice el proceso de responsabilidad fiscal que adelanta la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la Contraloría. Esta tarde, Empresas Públicas de Medellín aseguró que está evaluando los posibles efectos de la decisión de la Contraloría General y señaló que el cronograma de la obra no se afectará. El gerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo, dijo que están evaluando el proceso de responsabilidad fiscal. Estamos analizando escenarios de cuál es la incidencia de la situación completa en respecto a la programación del proyecto. Por lo pronto anunció que los contratistas aseguraron que darán continuidad al proyecto hidroeléctrico Hidroituango. Bueno, hasta ahora estamos evaluando el estado del proceso de responsabilidad fiscal, la actitud que los contratistas nos han manifestado de que ponen de primero el proyecto y su deseo de continuar en la medida que sus posibilidades se lo permitan. EPM igualmente analizará el cumplimiento del cronograma en la megaobra. La generación de energía estaba prevista para el año 2022, que equivaldría al 17% en el país.
Colombia y Rusia chocaron hoy en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas durante la presentación del informe del representante de ese organismo para el acuerdo de paz, Carlos Ruiz Massieu. El embajador ruso opinó que este no tiene reversa. La canciller Claudia Blum le respondió que con esa declaración está tratando de engañar a la comunidad internacional. El informe del representante en Colombia del secretario general de la ONU, Carlos Ruiz Massieu, sobre los avances del proceso de paz en los últimos 3 meses en el país, señala que uno de los puntos críticos es la violencia contra los desmovilizados. Proteger la vida es la finalidad primordial de cualquier proceso de paz. En el caso de Colombia, la importancia de llevar a cabo acciones efectivas para lograrlo es aún más evidente ante la violencia que enfrentan las comunidades, los líderes sociales y exintegrantes de las FARC-EP. Leído este informe, el primer representante permanente adjunto de la Federación de Rusia ante la ONU dijo que quedaba muy preocupado, porque eso significa que la paz no es irreversible, como lo están diciendo en Colombia, pues en su concepto el proceso está en un punto frágil. Para concluir, debo decir que el informe del secretario general confirma que es prematuro hablar de la irreversibilidad del proceso de paz en Colombia. La paz condicional en el país es extremadamente frágil y lamentablemente la cantidad de factores que afectan negativamente las perspectivas del proceso de paz solo están aumentando. Pero la canciller Claudia Blum, en tono enérgico, le replicó: Se equivocan los que quieren confundir a la comunidad internacional sobre los logros y avances alcanzados, pero se equivocan aún más los que pretenden confundir a este Consejo de Seguridad sobre las realidades de mi país y la región. La canciller Claudia Blum afirmó que el gobierno del presidente Duque ha consolidado un plan de trabajo para hacer irreversible la aplicación de su política de paz con legalidad. Y en la cumbre iberoamericana de jefes de Estado, Ecuador atacó a Venezuela. Colombia pidió el fin de la dictadura de Nicolás Maduro y la vicepresidenta venezolana criticó con dureza al presidente Duque. La tradicional cumbre iberoamericana que hoy realizó su edición número 27, originándose en la región de Andorra y con la presencia del presidente del gobierno español, pero por videoconferencia los mandatarios de la región, presenció un choque de gobernantes. Todo empezó cuando el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, levantó su voz de protesta por la presencia de un delegado del gobierno de Nicolás Maduro en la reunión. Me ha llamado la atención y me sorprende de forma nada grata que se haya incorporado al representante de Nicolás Maduro en esta cumbre de relevancia mundial. El presidente Iván Duque, por su parte, hizo un llamado a la comunidad internacional para que apoye económicamente a Colombia en la atención de los migrantes, pero dijo que todo se soluciona con la salida de Maduro. Es urgente que en el caso particular de la República de Venezuela veamos el fin de la dictadura, un llamado a elecciones libres y un gobierno de transición. La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, que no estaba en la reunión, se comunicó por videoconferencia y rechazó las afirmaciones del mandatario colombiano. Creo que el presidente de Colombia, el señor Iván Duque, si la humanidad se viera en él como espejo, los resultados sin duda alguna serían apocalípticos. Es un terrible, patético facsímil del fracaso. El fracaso para garantizar la paz al pueblo de Colombia, el fracaso para erradicar los cultivos de la droga. Es increíble que en medio de la pandemia, Colombia, primer productor de cocaína del mundo, haya incrementado su producción, convirtiéndose además en una situación de salud pública para la comunidad internacional aún más grave que la pandemia y perturbando los sistemas financieros. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, también atacó al régimen de Nicolás Maduro y abogó porque la comunidad internacional persista en restablecer pronto la democracia en Venezuela. Fabián Ramírez, uno de los excomandantes del bloque sur de las extintas FARC, y el exjefe paramilitar de los Llanos, Carlos Mateus, firmaron un pacto para la búsqueda de personas desaparecidas en el Caquetá. Fue en Florencia, Caquetá, donde se firmó el pacto por la búsqueda de desaparecidos en este departamento, uno de los más afectados por la violencia. Según cifras de la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, en Caquetá están reportados 6.080 desaparecidos entre 1958 y 2016. Y la esperanza de las familias por encontrar, aunque sea una parte de sus seres queridos, es algo que es valioso. Fabián Ramírez, exintegrante del bloque sur de las FARC, y Carlos Mateus, del bloque sur de las autodefensas, firmaron el pacto. Estamos listos ya para ayudar en otros que sabemos ya sus ubicaciones, quiénes son, por qué se hizo. Familiares de víctimas de desaparecidos esperan que este pacto les permita encontrar a sus seres queridos. Me siento identificada
con más de una madre que está aquí esperando la respuesta de sus hijos desaparecidos, de sus esposos, de sus hermanos, de su vecino, del compadre. Este es el quinto pacto por la búsqueda de desaparecidos que lidera la unidad. En este momento son las 21 horas con 21 minutos del día 21 del año 21 del siglo 21. Noticentro 1 CMI les desea un gran futuro. El ministro de la Defensa, Diego Molano, ofreció una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información para capturar a los asesinos de la gobernadora indígena Sandra Liliana Peña. Los ministros del Interior y de Defensa adelantaron un consejo de seguridad con las autoridades indígenas en el municipio de Caldono, donde hace pocas horas fue asesinada la gobernadora indígena Sandra Liliana Peña, líder de la comunidad que se destacó por promover la educación, reclamar justicia para las mujeres y oponerse a la presencia de narcotraficantes en los territorios indígenas. Se ha propuesto una recompensa de hasta 200 millones de pesos para poder esclarecer y dar información respecto a esos hechos. Están las autoridades indígenas haciendo las consultas necesarias para poder desarrollar esa actividad de esa recompensa que permita tener información más certera. Las autoridades atribuyen este crimen a la columna Dagoberto Ramos, grupo disidente de las FARC. Documentos enviados por la Justicia Especial de Paz y la Corte Constitucional a la Unidad Nacional de Protección evidencian que la mayoría de las amenazas a los exguerrilleros de las FARC provienen de las disidencias armadas. Las dos entidades pidieron incrementar la protección a las personas en riesgo. En Cumbal, Nariño, está uno de los grupos de desmovilizados que denuncia que no ha recibido la protección adecuada y están amenazados por el autodenominado Frente Oliver Sinisterra de las disidencias de las FARC. Los 90 desmovilizados del espacio de capacitación de Tumaco también denuncian amenazas de las disidencias de las FARC. En Tuluá, Valle del Cauca, denuncian amenazas del grupo Adán Izquierdo, también disidente de las FARC. Y en Charras, Guaviare, hay una amenaza concreta de las disidencias del Frente Primero en contra del líder del espacio de capacitación territorial. Estos casos están en estudio de la JEP y de la Corte Constitucional. Uno de los órganos más importantes del poder público, que es la Corte Constitucional, va a decirnos que en Colombia existe por parte del gobierno de Duque una especie de omisión de constitucionalidad. ¿Qué significa? Hay una especie de omisión para aplicar las medidas que tiene el acuerdo de paz. Los casos llegaron a la Corte mediante acciones de tutela. La Corte va a poder evaluar a la luz de estas acciones constitucionales que iniciaron un grupo de excombatientes, que lo que existe es una especie de omisión del Estado para aplicar la Constitución. Es decir, el gobierno de la legalidad hoy está seriamente cuestionado por precisamente no aplicar esa legalidad. Según la JEP, desde la firma de la paz han sido asesinados 276 exguerrilleros de las FARC. La Procuraduría abrió un proceso de acción preventiva a la Unidad Nacional de Protección por las múltiples denuncias por omisiones en los esquemas de protección de líderes sociales. Ante la situación de asesinatos de líderes sociales, la Procuraduría le pidió a la Unidad Nacional de Protección información sobre los esquemas de protección. Puntualmente, el Ministerio Público inició una acción preventiva a la UNP por la muerte de la líder Sandra Peña, quien fue asesinada en Cauca. Estas afirmaciones dan cuenta de las presuntas omisiones por parte de la Dirección Nacional de Protección y entidades estatales sobre las medidas adoptadas atendiendo el riesgo inminente en el que se encontraba la gobernadora indígena. La UNP tendrá que entregar información sobre este caso y la Procuraduría analiza si abre una indagación preliminar. Adicionalmente, el Ministerio Público le hizo un llamado al gobierno para que se adelante un Consejo de Seguridad en la región ante las denuncias sobre el incremento de los cultivos ilícitos. La Fiscalía llamó a juicio al general en retiro del Ejército, Jorge Salgado, por presuntos actos de corrupción en la institución. El general retirado tendrá que responder ante la Corte Suprema por presuntamente realizar una serie de maniobras fraudulentas cuando era el comandante de la 7ª Brigada. El ente acusador señala al oficial de beneficiar a un grupo de contratistas liderados por el empresario Samir García con convenios por más de 1.500 millones de pesos. Además, el oficial habría utilizado recursos del ejército para gastos personales. Pese a que el general retirado buscaba un acuerdo con la Fiscalía, el jefe del ente acusador, Francisco Barbosa, tumbó
tumbó la negociación. Incluso la Corte ya fue notificada del asunto. No se trató de un engaño fraguado por la Fiscalía para que sin retribución judicial Salgado abandonara las filas del ejército. Con el acuerdo, el oficial buscaba pagar una condena de 3 años de cárcel. Sin embargo, ahora tendrá que enfrentar un juicio por estos hechos. Un joven alemán, quien se encontraba perdido desde hace 7 días en la selva, fue rescatado por el ejército en el Putumayo. Daniel Florian fue encontrado en medio de la selva, estaba insolado y con signos avanzados de deshidratación. How are you? So good. I'm totally eaten by the mosquitoes and by the ants, by the small amigos. And I had not a good equipment, so I was 7 days in the Amazonas. Los soldados le prestaron los primeros auxilios y después de un rato de descanso lo trasladaron hasta un hospital. Las autoridades investigan si el joven alemán llegó solo o fue abandonado por alguien en el lugar donde se perdió. En Antioquia se entregó a las autoridades el segundo cabecilla del grupo armado Los Caparros, quien es el presunto responsable de la retención ilegal en el municipio de Tarazá de varios jóvenes que viajaban hacia la costa atlántica. Hasta el comando de la policía Antioquia llegó John Freddy Miranda Galán, alias el Evangélico, segundo cabecilla de la estructura criminal Los Caparros, que según las autoridades sería el responsable de la retención ilegal en el Bajo Cauca de 8 jóvenes que viajaban del eje cafetero a la costa atlántica. Hechos como el homicidio en un líder social, desplazamiento forzado, tráfico y porte de estupefacientes, extorsión, concierto para delinquir y el reclutamiento forzado de menores de edad. Alias el Evangélico fue enviado a un centro carcelario. El representante del Centro Democrático, Álvaro Hernán Prada, renunció a su curulo en la Cámara de Representantes. El parlamentario huilense aseguró en su carta de renuncia que ha sufrido persecución por parte de la Corte Suprema de Justicia, que lo investiga dentro del proceso al expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos. Con su renuncia, se presume que su proceso pasará a la Fiscalía General. Al aprobar su decisión del Polo Democrático, el Consejo Nacional Electoral le otorgó personería jurídica y a dignidad el partido político del senador y candidato presidencial Jorge Enrique Robledo. Con la personería jurídica, además de recibir recursos económicos para su sostenimiento y espacios de televisión, entre otros derechos, Dignidad queda facultado como partido político reconocido legalmente para avalar candidatos a las diferentes elecciones. ¿Y qué entonces? Y siguen las protestas de ambientalistas en el occidente de Bogotá que rechazan de esta manera la tala de árboles. Estuvieron durante todo el día haciendo un plantón pacífico en la carrera 68 con Avenida de las Américas. Fueron diferentes personas rechazando la tala de árboles para la construcción de una ciclorruta y de estaciones de Transmilenio. Ante las denuncias, la Personería de Bogotá le exigió al IDU que detenga la tala. Aumentaron los contagios por COVID en Colombia en las últimas 24 horas. Las muertes disminuyeron, pero siguen por encima de las 400. Otras 419 personas perdieron la batalla contra el COVID-19. Los fallecidos en Colombia ya suman 69.596. Los contagios reportados más recientes fueron 17.212. Los casos activos a la fecha son 100.645. Los contagios se dieron en su mayoría en Bogotá con 4.402, en Antioquia con 3.420 y en Barranquilla con 2.110. Este ha sido el comportamiento del virus en los últimos 4 días. El 18 de abril con 16.871 contagios y 397 muertes. El 19 de abril con 14.189 contagios y 420 muertes. Ayer con 16.965 contagios y 429 muertes. Hoy con 17.212 casos y 419 muertes. La Asociación de Hospitales Públicos lanzó un SOS al gobierno para que implemente medidas más estrictas que frenen el ingreso masivo de pacientes con COVID a unidades de cuidados intensivos. La alta ocupación de las UCI en las principales ciudades, algunas de ellas con 100%, motivó al gremio de los hospitales públicos a lanzar un angustioso llamado. De ahí la necesidad que las autoridades tomen medidas más estrictas para evitar el colapso de los prestadores. Algunos hospitales llenos enfrentan el dilema de a quién atender.
que se llama un triage ético, es decir, decidir qué pacientes ingresan o no a la unidad de cuidado intensivo. El gremio hospitalario llamó la atención de los ciudadanos. Porque el hecho de que se esté generando mayor vacunación no implica que todavía tengamos inmunidad. Entre tanto, en las últimas horas llegaron al país 549.000 vacunas de Pfizer. Se espera que llegue 1 millón de vacunas más de Sinovac el próximo martes. En Colombia hoy fue aplicada la vacuna contra el COVID número 4 millones. La meta para llegar al siguiente millón es el 4 de mayo. Colombia llegó hoy a la aplicación de la vacuna número 4 millones. El 4 de mayo deberá llegarse al número 5 millones. Hoy llegaron al país 549.000 vacunas de Pfizer. El próximo 27 de abril tenemos la llegada de 1 millón adicional de Sinovac y en los primeros días de mayo otro 1 millón adicional. Con esto completaremos las segundas dosis. El ministro de Salud aseguró que reprogramar por 15 o 20 días la aplicación de la segunda dosis no representa ningún riesgo para las personas. La vacunación en Bogotá avanza en medio de contrastes. Mientras en el centro comercial Bima, al norte, hay filas de hasta 5 horas para obtener la primera dosis contra el COVID, en otros puntos se aplicó el biológico con normalidad. Largas filas. Más de 5 horas tuvieron que esperar cientos de bogotanos en el centro comercial Bima para lograr ser vacunados contra el COVID-19 en medio de la alerta por la escasez de dosis. Si me toca esperar y pasar el pico y placa aquí, lo paso, pero me voy con mi primera dosis. En la fila que llegó casi al peaje Andes, hubo trabajadores de la salud, como lo programó el distrito, pero también mayores de 65 años, quienes preocupados y sin ser agendados, llegaron hasta aquí con la esperanza de recibir la primera dosis. Pero no nos han llamado, entonces decidimos venir por eso, precisamente por lo que se escucha por televisión de que están las vacunas escasas. La congestión en Bima contrastó con el panorama en otros puntos de vacunación como el Movistar Arena, que este miércoles amaneció cerrado por falta de vacunas. Perdí el viaje, era la segunda vacuna que me iban a aplicar, pero que no había. Hoy Bogotá termina con una ocupación del 86.9% en las unidades de cuidado intensivo. Solo quedan disponibles 246 camas para pacientes COVID. Y el gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez, aseguró que la situación en su departamento debido al COVID es crítica. La calificó como un verdadero tsunami. El gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez, advirtió que los días más críticos en contagios y muertes COVID están por venir y los calificó como un tsunami para el departamento. El tsunami viene, apenas viene el efecto de la mortalidad más fuerte por el número de casos tan altos que hubo. Entre tanto, asociaciones médicas piden a las autoridades endurecer las medidas restrictivas. Cuarentena mínimo por 15 días, con el objeto de darle oxígeno a los hospitales. Antioquia cerró hoy con una ocupación del 99% y 3.420 nuevos contagios, además 126 muertos por COVID. En Cali y el Valle del Cauca, las unidades de cuidados intensivos están a punto de colapsar. Ya hay turnos para acceder a una cama en UCI. De 1.143 camas UCI en el Valle del Cauca, más de 675 están ocupadas con pacientes COVID-19 y 319 de otras patologías. 13 pacientes tuvieron que esperar una unidad de cuidado intensivo por el crítico nivel, según la Secretaría de Salud del Valle. Quedaron pacientes que no se pudieron ubicar, así que estamos rondando el 100%. Entramos en la fase más dura de esta situación, aunque el número de casos no se incrementa, el número de pacientes hospitalizados sí, y el número de pacientes que requieren UCI. Y en Cali, de 868 camas, el 92.4% están ocupadas, 493 son pacientes con coronavirus, hay 66 disponibles. En Barranquilla, el empresario Cristian Daes denunció que ya hay especulación para la compra de vacunas por parte de empresas privadas. El sector privado llamó la atención, pues en las primeras gestiones para adquirir vacunas se advierte sobre precios muy por encima de los que las venden a los diferentes gobiernos. Obviamente, si la vacuna nos cuesta $1 millón por persona, va a ser muy difícil vacunar 60.000 personas o 30.000. Pero si la vacuna nos sale a 300.000 pesos por persona, que es lo que debe salir, o 200.000 pesos por persona, todo incluido el servicio de la IPS,
nosotros podemos vacunar a 60.000 personas, 30.000, 50.000 sin ningún problema. Esa especulación se ha detectado con varias farmacéuticas. Hemos hablado con muchas, AstraZeneca, pero en todas hay una serie de intermediarios, que es lo que me preocupa. Ante estas dificultades para la adquisición de las vacunas, los empresarios iniciaron gestiones ante las embajadas china y rusa. El sector del transporte, tanto aéreo como terrestre, enfrenta una situación financiera insostenible por la baja demanda. En el mundo, las aerolíneas reportaron pérdidas por 47.000 millones de dólares, según la IATA. La crisis de los sistemas de transporte que inició con la pandemia el año anterior continúa acentuándose. El transporte aéreo en febrero cayó menos 67,6% según el DANE. Esta situación no es sostenible. Este sector sigue en cuidados intensivos y no es el momento de quitarle el respirador. Asimismo, cayó en febrero del 2021 un menos 50,2% el transporte intermunicipal. Esto ha significado unas pérdidas cercanas a los 2 billones de pesos en lo que va transcurrido de esta pandemia. De igual forma, hay 540 empresas que están en posibilidades y peligro de ser liquidadas, al igual que cerca de 200.000 empleos directos que dependen de esta actividad. En medio de las restricciones de movilidad por la pandemia, también el transporte urbano registra caídas que en febrero fueron de menos 42,7%. Bogotá alista un decreto para darle vida a un operador público de transporte con el que busca competir con las empresas privadas que hoy prestan el servicio en la capital. Hoy todas las empresas que prestan el servicio de transporte en Bogotá a través del SITP y Transmilenio son privadas, por lo que el nuevo operador público, según el Consejo y expertos, llegará a equilibrar la balanza. El operador público va a permitir que la ciudad conozca realmente cuáles son los costos del transporte en la ciudad. La empresa se llamará Operadora del Sistema de Transporte Público de Bogotá y su único accionista será Transmilenio S.A. Podría ser no solamente una alternativa para reducir el déficit fiscal que está presentando, sino también como una alternativa para mejorar la calidad de servicio. El proyecto de decreto está publicado para comentarios y sería sancionado en los próximos días por la alcaldesa Claudia López. El presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, propuso que la celebración del Día de la Madre se desarrolle durante todo el mes de mayo. Con el fin de evitar aglomeraciones en el segundo domingo de mayo, que por tradición se celebra el Día de la Madre, el comercio organizado propone que la celebración se desarrolle durante todo el mes. La propuesta de FENALCO fue enviada al ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, que ya evalúa la iniciativa. Podemos evitar aglomeraciones, concentraciones, podemos distribuir durante todo el mes, que cada familia colombiana escoja el día en que quiere celebrar el Día de su Madre en su hogar, que cada región de acuerdo con las circunstancias de instructivos también al comercio y obviamente a todo el sector. El 97% de los colombianos celebra el Día de la Madre y en promedio gasta entre 100.000 y 200.000 pesos en obsequios. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,48% a 1.305 puntos. La acción del Grupo Suramericana fue la que más subió, con una valorización de 1,70% a 20.950 pesos. La acción de Concreto fue la que más bajó, con una pérdida de 6,35% a 428 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 33.000 millones de pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 3.639 pesos con 12 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.430 pesos y la venden en 3.470 pesos. Un euro cuesta 4.349 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.32. El azúcar se transó en 16,89 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $61.06. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $65.03. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.262 pesos. La farmacéutica estadounidense Pfizer indicó que debido al contexto actual de la pandemia del COVID-19, por ahora no está previsto vender vacunas contra el COVID a privados.
asegurando que se encuentran priorizando sus dosis disponibles para los acuerdos celebrados con los gobiernos del mundo y para las entidades como el mecanismo COVAX. Tanto la farmacéutica estadounidense Pfizer como BioNTech aclararon que no tienen previsto venderlas a los privados. Pfizer se permite informar que en el contexto actual de emergencia por la pandemia no está prevista la venta a privados para asegurar la equidad en el acceso a su vacuna durante esta etapa de la emergencia global. Si bien se reconoció el rol del sector privado en la mitigación del impacto de la pandemia, se enfatizó en que la venta por ahora no será posible en el contexto actual de emergencia y se informará a las partes interesadas una vez se den las condiciones necesarias para ampliar las opciones de suministro. Científicos de la Universidad de Texas A&M identificaron otra cepa del COVID-19 en Estados Unidos. Aunque solo ha sido detectada en una persona que presenta síntomas leves parecidos a los de un resfrío, la variante llamada BB1 tiene marcadores genéticos que están presentes en otras mutaciones donde la propagación es más rápida. Además, tiene una alta resistencia a los anticuerpos neutralizantes. India enfrenta una crítica situación por el COVID. En las últimas 24 horas reportaron 300.000 nuevos contagios y más de 2.000 muertes. Están cremando los cuerpos de las víctimas en las calles. India, el segundo país más poblado del planeta con 1.300 millones de habitantes, acumula 15,6 millones de contagios y más de 182.500 muertos desde el inicio de la pandemia. Es además la segunda nación más afectada por el COVID-19 después de Estados Unidos y afronta ahora una grave crisis sanitaria. En las últimas 24 horas se registraron 2.000 muertos y cerca de 300.000 nuevos casos, lo que pone en alerta a las autoridades que intentan revertir la velocidad de la propagación con el aumento de la producción de medicamentos y vacunas. En medio del desolador panorama se han hecho virales las imágenes de crematorios al aire libre y las familias que perdieron a alguien por el virus denuncian que para poder cremarlos les piden hasta $100. A través de una carta, el Papa Francisco pidió a los mandatarios iberoamericanos una distribución equitativa de las vacunas contra el coronavirus. Además, el sumo pontífice convocó a los católicos a hacer una maratón de oración durante el mes de mayo para pedir por el fin de la pandemia. En Chile están investigando a 2 veterinarios porque presuntamente inocularon a al menos un centenar de personas con vacunas para caninos, argumentando que estas servían para prevenir el COVID-19. Una gran polémica se ha desatado en la ciudad de Calama, en el norte de Chile, en un insólito caso que ahora es investigado por la justicia. En 2020, 2 médicos veterinarios habrían vacunado a cerca de un centenar de personas con Octuple, un fármaco que es administrado en perros para protegerlos contra el coronavirus canino, una infección común en estos animales. Sin embargo, su uso fue defendido. Es efectivo, yo me inoculé el año pasado. El hecho ya tiene una pesquisa judicial, mientras las autoridades alertaron del peligro del uso de esta vacuna para perros en humanos, bajo la excusa de ser un medicamento para combatir el COVID-19. Un submarino indonesio con 53 tripulantes se encuentra desaparecido. Los organismos de socorro encontraron una mancha de petróleo en el lugar donde se tuvo el último contacto con el sumergible. Las Fuerzas Armadas de Indonesia informaron que se encuentran en la búsqueda de un submarino que salió de su territorio y desapareció a unos 95 kilómetros al norte de la isla de Bali, con 53 personas a bordo. Algunos informes dicen que el contacto se perdió después de que el submarino recibiera una autorización para sumergirse en aguas más profundas. Un derrame de petróleo fue detectado por buques de guerra que realizan las labores de búsqueda en la zona donde la Marina indonesia perdió contacto con el submarino. El navío participaba de un ejercicio de entrenamiento con torpedos a una profundidad de alrededor de 700 metros y dejó de hacer una llamada prevista. En Estados Unidos investigan a un agente de policía de Ohio quien disparó y mató a una adolescente afroamericana durante una diligencia de respuesta a una llamada de emergencia por un intento de apuñalamiento. Este fatal tiroteo desató nuevas protestas contra la violencia policial.
Makaya Bryan, una joven afroamericana de apenas 16 años, es la más reciente víctima de un operativo policial en Estados Unidos. Según las imágenes de las cámaras corporales de uno de los agentes que atendieron un altercado entre varias personas afuera de una casa en Columbus, una de ellas, presuntamente Bryan, habría intentado atacar a otras con un cuchillo. El oficial disparó varias veces contra la menor, quien cayó junto a un automóvil mientras había un cuchillo en el suelo. Las autoridades dijeron que el policía abrió fuego para salvar la vida de otra adolescente, aunque ya se abrió una investigación y el agente fue retirado de las calles. Sin embargo, el hecho desató nuevas protestas contra la violencia policial.